¿Cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro? Yo no tengo ningún interés en darle la convención al Partido Popular, les deseo que le salga muy bien la convención y no quiero ser yo el foco de la convención. Dice que no quiere ser el foco de atención, pero lo cierto es que su amplio catálogo de declaraciones ha aguado por completo la Convención Nacional del PP. Mientras el partido recupera a Aznar para hablar de lucha feroz contra la corrupción, el ex tesorero en su primer día fuera de la cárcel se ha despachado a gusto. Insiste en que la caja B no es suya, sino del partido y que el actual presidente del gobierno la conocía, es más, que cobraba de ella todos los meses bajo cuerda. El dinero en Suiza, esos 48 millones, sí que eran suyos. Lo reconoce, aunque proceden, ha dicho, de su actividad profesional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una convención pensada para preparar las próximas elecciones y sobre la que planea inevitable la sombra de Bárcenas, tanto que a muchos líderes populares se les ve realmente cabreados. Aznar y Rajoy han abandonado el encuentro sin hablar del ex tesorero. Que cada vez que hable de este partido o hable del presidente de gobierno, ¿verdad?, antes se lave la boca con lejía. Y no echar mierda a los demás cuando la mierda la tienen. La corrupción es un cáncer que no podemos tolerar. Cada uno tiene que responder de sus actos. Y os digo que yo respondo de los míos. 4 días menos que en 2013 es lo que los gallegos tenemos que esperar de media para operarnos, 80,4 días. Si solo miramos a los centros del Sergas, entonces esa cifra se rebaja a 67 días. Sin embargo, hablando de pacientes graves, la demora crece. Los de prioridad 1, 18 días. Los de 2, 56 y medio. Para una primera consulta esperamos 50 días, uno más que el año pasado. Mejoran incluso los datos de Povisa, el Hospital de Vigo, que normalmente lastra estas estadísticas generales. En un contexto de conflicto marcado por el ERE recién anunciado por la empresa, la subida del IVA sanitario, la pérdida de pacientes privados o los puestos carentes de contenido son algunos de los motivos que esgrime para echar a la calle a 56 personas. El miedo es lógico, es normal. Ya te digo, en fisioterapia, en celadores que no saben qué marchar, saben que quien dé la cara aquí está en la calle. A crónica anunciada, é dicir, é a estrategia dunha empresa privada que vive utilizando desde sempre aos traballadores como carne de cañón frente aos usuarios e a administración. Otros trabajadores, los de la red galega de quioscos, llevan meses sin cobrar. Desde que Cogami se declaró en concurso de acreedores, les han cortado el suministro de luz y la mercancía. Con bufanda y guantes, sin ordenadores, pasan el tiempo leyendo o jugando a las cartas, en sus propios puestos de venta al público o en las oficinas. Son 95 empleados con distintos niveles de discapacidad que se han quedado en la estacada. Para muchos esta era su única oportunidad en el mercado laboral. E non temos ni luz, ni calefacción, o sea, estamos, como vedes, con velas. Si con bufanda tengo que estar. Y con chaqueta, porque si estoy sin nada, pues es horroroso, estás con frío. Diagnóstico a los centros escolares de la comunidad. Suspenso en el Ricardo Tobío de Esteiro, donde goteras e inundaciones se repiten cada invierno. Los padres le piden a la Xunta que actúe porque temen incluso por la seguridad de sus hijos. Tampoco aprueba el examen la empresa de catering Serunión. El gobierno gallego acaba de abrirle un expediente por irregularidades relacionadas con las cantidades que se sirven y el cambio de productos en el menú. En 3 colegios de Ourense los niños llegaban a casa con hambre. En Castilla y León, esta misma compañía fue sancionada tras encontrarse gusanos en una sopa de cocido que se iban a comer los niños. La campaña emprendida por las víctimas del Albia para que se haga justicia traspasa ya fronteras. El Departamento de Estado norteamericano estudia el caso de Mirta, estadounidense fallecida en aquel accidente. Una de sus hijas escribió una carta pidiendo ayuda tras saber que los responsables de Adif habían sido desimputados. Queremos justicia. A ver si vienen los americanos y nos tienen que solucionar los problemas como han hecho muchas veces. Que nos escuchen, que no miren para el otro lado. El maquinista, de acuerdo.
Pero yo a mí me mataron a mi hijo y hoy en día, con lo que sé, es el que menos culpa tiene. Sí que lle fan algo de daño ao poder e que sí que contribúen a deslegitimalo. Como la familia de Mirta, otras en Galicia luchan por lo mismo, porque alguien más allá del maquinista se haga cargo de lo que pasó, para pedir responsabilidades. Irene y Abelardo por su hijo David, Carlos por su madre Blanca, Ángel porque hoy puede contarlo de milagro. Todos protagonizan una iniciativa que ya se ha convertido en viral. Señor Bárcenas, buenos días. ¿Cómo ha pasado la noche? Pues he pasado la noche muy bien, he descansado perfectamente. Yo ya he dado todo tipo de explicaciones. La caja B es la caja del Partido Popular, no son los papeles de Bárcenas, son los papeles del Partido Popular, desde el primer apunte hasta el último, y los he explicado con todo detenimiento. ¿Que se ha actuado incorrectamente? Pues se ha actuado incorrectamente, asumimos las responsabilidades cada uno que nos correspondan y no hay ningún problema. Nada más salir de la cárcel dijo que no tenían que temerle, pero apenas 15 horas después, el ex tesorero del PP ha comenzado su particular estrategia de defensa y ataque. A la salida de su casa y a la llegada a la Audiencia Nacional, a donde ha ido para firmar, ha insistido varias veces en las mismas ideas. La cuenta en Suiza es suya, con su dinero obtenido de su actividad profesional, pero la caja B era la del PP. Demostrado, según el ex tesorero, por la evidencia de que si fuese suya no hubiese regalado el dinero para pagar la sede del partido. Y va más allá, asegura que Mariano Rajoy conocía esa contabilidad paralela en su partido desde el principio, tanto que de ella cobraba cada mes un sobre que le llevaba en mano Álvaro Lapuerta. Ha sido el primer día fuera de la cárcel para Bárcenas, el primer día de calvario para el Partido Popular. No tiene ningún sentido que el Partido Popular insista permanentemente en que esa es la contabilidad de Bárcenas. O sea, si eso fuese la contabilidad de Bárcenas no se le ocurre pagar 1.700.000 euros y hacerle un regalo al Partido Popular para pagar la obra del Partido Popular. Desde el primer apunte hasta el último apunte de esa contabilidad, es una contabilidad real que llevaba don Álvaro Lapuerta en una documentación paralela a la que yo llevaba y que precisamente está firmada o visada por él y por mí para darle garantías en el procedimiento de que estaba perfectamente controlados los fondos y que ni él ni yo nos podíamos apropiar indebidamente de nada, absolutamente de nada. Y la palabra es maltratado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y expresamente por el director del Centro de Soto del Real. Yo no es que haya tenido un trato privilegiado, sino que he tenido todo lo contrario, una auténtica persecución. La corrupción es una preocupación absolutamente legítima y lógica, porque es evidente que no hay un solo día en el que no nos sorprendamos todos, yo también, con la de casos de corrupción que aparecen permanentemente. Bueno, pues hasta Bárcenas dice estar preocupado por los casos de corrupción. El caso es que su salida de prisión ha coincidido con la Convención Nacional del PP, que se celebra en Madrid. Un encuentro pensado para coger impulso de cara a las próximas municipales e insistir en el mensaje de recuperación económica, aunque Bárcenas se lo ha puesto muy difícil. Muchos líderes populares han evitado directamente pararse para valorar las palabras del ex tesorero. A otros les hemos visto visiblemente enfadados. El mensaje: Bárcenas ha conseguido engañar al PP y los miembros del partido son las víctimas reales de su ex tesorero. El expresidente Aznar ha sido el encargado de espolear a los suyos, asegurando que nunca se ha ido y lanzando un mensaje contundente contra la corrupción. Eso sí, a la salida imposible sacarle una valoración al expresidente del gobierno. Rajoy solo ha pronunciado un escueto "buenas tardes". Bárcenas ha iniciado el ataque y el PP parece optar por ignorar la amenaza. Las reacciones en el PP, como decimos, se dividen entre quienes apelan a la justicia para que sea esta y solo esta quien se pronuncie sobre presuntas responsabilidades y quienes muestran un enfado evidente tras las declaraciones del ex tesorero. El señor Bárcenas ya ha hecho mucho daño a este partido y no le va a hacer más. Y lo que hace falta es que el señor Bárcenas pues confiese ya de una vez, diga de dónde ha sacado el dinero y que lo devuelva y que sobre él caiga todo el peso de la ley. Y sobre todo una cosa, que cada vez que hable de este partido o hable del presidente de gobierno, ¿verdad?, antes se lave la boca con lejía. Lo que tiene que hacer el señor Bárcenas es explicar y justificar los 48 millones que se ha llevado a Suiza. Eso es lo que tiene que hacer. Y no echar mierda a los demás cuando la mierda la tienen. Mire, nosotros venimos aquí a presentar un proyecto para nuestro país. No venimos aquí a hacer defensores
ni acusadores de nadie. Hay gente que tiene problemas con la justicia, debe de resolverlos. Hemos sido, somos y seremos implacables ante quienes no asuman la política como lo que la política es. Os digo que la corrupción es un cáncer que no podemos tolerar. Cada uno tiene que responder de sus actos, con la ley. Y os digo que yo respondo de los míos. El historial de acusaciones e imputaciones es de todo conocido y cada uno puede sacar las conclusiones de esa estrategia procesal que considere oportunas, pero no es cuestión del Gobierno ni valorarlas, ni comentarlas, ni mucho menos participar. Cascada de reacciones que llegaba justo después de que Bárcenas se hubiese despachado a gusto. No se cayó nada, ni anoche nada más salir de Soto del Real, ni esta mañana al dejar la Audiencia Nacional. Sí, hoy arrancaba la Convención Nacional del PP. ¿Alguna pregunta sobre la convención? Y no, las preguntas eran sobre Bárcenas. Sobre esas cuestiones ya he hecho declaraciones esta mañana. Nos engañó, ¿no? Este señor engañó y engañó durante mucho tiempo a mucha gente. Si hay una caja, será la del señor Bárcenas, que organizó su caja y organizó su contabilidad. El mérito de que el evento quede eclipsado es de su extesorero, libre desde anoche en todas las conversaciones y fuerte por consejo vía SMS de Mariano Rajoy en su día. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte. Así salía de prisión sin más mensajes para el presidente del Gobierno ni planes inmediatos de acercarse por el PP. Partido Popular mañana no. Hoy no, pero quizás pronto. Estoy meditándolo, probablemente pida la reincorporación. Y que eso sea así también debe de estar en unas y otras charlas de quienes forzaron su excedencia y su conocida indemnización en diferido. Se satisfaría en diferido. El caso es que Bárcenas ha tenido 19 meses para tejer una estrategia de comunicación, para lanzar o no mensajes. Y eso ya ha comenzado, primero con la Caja B y que Rajoy cobraba de ella. Tuvo conocimiento porque cuando él se incorpora a un puesto de responsabilidad en el partido, lógicamente el tesorero nacional le hace entrega de la cantidad que estaba estipulada. Si Aznar lo sabía, él no lo sabe, pero lo que tiene claro es que ese dinero B era solo del PP. Si la contabilidad fuese mía, yo de mi dinero desde luego, yo no pago la obra del PP. Extremo negado en Génova y que para Bárcenas es un problema de inteligencia. Lo que falta en el Partido Popular en algunas personas afecta al cerebro realmente. O de falta de ella. El que fuera juez de la Audiencia Nacional, el que destapó el caso Gürtel, Baltasar Garzón, se ha referido a la puesta en libertad de Bárcenas, una medida que ha calificado de poco comprensible. Muy duro también con la actitud del PP. Les ha pedido que asuman su responsabilidad. Ha tenido para todos, Bárcenas incluido. Tampoco ha contribuido mucho el señor Bárcenas a decir, pues no me arrepiento, hago lo mismo otra vez. En fin, eso parece como un poco de cinismo, ¿no? Entiendo que se defienda como considere, pero quizás también se debe un respeto a los ciudadanos. Y mientras los populares lidian con Bárcenas, los socialistas se enfrentan a su propio problema interno, el liderazgo de la formación. A pesar de los últimos encontronazos, el partido intenta dar una imagen de cordialidad. Es el mantra de la dirección del PSOE. Ya está todo dicho y ya no voy a contribuir al ruido, ¿vale? Y todo en medio de la frialdad de un acercamiento que en realidad no llegó a producirse. Detrás de todo esto, un desencuentro con Susana Díaz, del que la dirección quiere dar la imagen de ser solo un rumor. Ahora mismo lo que hay es un compromiso de trabajo en común. Para que el goteo de rumores no termine calando, fuentes de la Ejecutiva Socialista aseguran que en su convocatoria de elecciones Susana Díaz debería dejar claro si su intención es ser la presidenta de los andaluces toda la legislatura. Entre tanto, en Ferraz, a las imágenes como las protagonizadas ayer por el secretario general y el expresidente se las llama relación cordial. Nosotros nos abrazamos mucho, nos tocamos, pero claro, cuando está puesto el foco, posiblemente dé incluso un poco de vergüenza el abrazarte. Si me dicen que me abrace ahora mismo con ella, pues me costaría trabajo. Por su gesto, ganas de darle un abrazo no debió tener Sánchez cuando se enteró en ese mismo acto que Emiliano García Paje también estuvo en la cena con Pablo Iglesias. Novedades en Izquierda Unida, ese partido con el que gobierna en coalición el PSOE de Andalucía y con el que dice no conseguir estabilidad y que ya ha anunciado que no apoyará a Díaz en caso de que ésta adelante las elecciones. En noviembre, Cayo Lara, recordamos, anunciaba entre lágrimas que no se presentaría a las siguientes generales. Hoy hemos sabido quién será su sucesor. Alberto Garzón será el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno y será sin pasar por primarias.
No hará falta porque su contrincante no ha conseguido sumar los avales suficientes. Ahora la candidatura pasará al Consejo Político Federal del partido para ser ratificada. La lista de espera para entrar en un quirófano de Galicia baja 4 días, pero aumenta la espera para los pacientes graves. Los enfermos de dolencias con prioridad 1 están en lista de espera 18,7 días, apenas unas décimas más que en 2013. Los de prioridad 2 tardan 56 días y medio en ser atendidos, 4 más que en 2013. Lo que mejora en cambio son las cifras de espera para intervenciones quirúrgicas. 80,4 días frente a los 84,2 del año 2013, cifras que incluyen a Povisa, el centro concertado de Vigo, que normalmente empeora los datos. Si se tiene en cuenta únicamente a los centros públicos, la espera media para operarse fue de 67 días en 2014, unas décimas menos que en 2013. A Povisa se está fixando que é necesario que traballe na mesma línea co Servicio Galego de Saúde na prioridade 1 e prioridade 2, pero os datos totais de espera de Povisa están a mellorar. Pero o certo é que todavía están lonxe dos datos da media do Servicio Galego de Saúde. Datos que hoy conocíamos y que llegan en pleno conflicto laboral en el Hospital Povisa de Vigo. La empresa alega razones económicas y estructurales para justificar ese ERE que va a dejar en la calle a 56 trabajadores. La subida del IVA sanitario, la pérdida de pacientes privados o los puestos carentes de contenido son algunos de los motivos que esgrime Povisa para presentar este ERE. Pero es el concierto con el Sergas el principal argumento de la dirección para los despidos. En él, el centro pasa de cobrar por su actividad a hacerlo por paciente adscrito. El año pasado se abrió la puerta a los usuarios de Vigo, Valmiñor y O Morrazo para cambiar su atención a un centro del Chubi. Silveira, cuando negoció el concierto con Povisa, que las cartillas que fueran per cápita. Entonces, si él mismo pide eso, sabe que esto puede pasar. Fueron 4.500 los pacientes que se cambiaron, así que Povisa ha pasado de percibir 77 millones a menos de 73. Tenemos la lista más grande de toda Galicia en listas de espera y la gente, si está esperando por dice, escucha eso y dice, pues antes de quedarme aquí me voy para otro hospital. En O Morrazo fueron unos 2.000 los usuarios que pidieron el cambio, pero los pacientes dejan claro que su decisión no está basada en la atención. No teníamos ningún descontento de nada. En relación á calidad asistencial non teño queixa. Sus motivos son variados y algunos tienen que ver con la cercana apertura del nuevo hospital. Todo más al día, más que a lo mejor luego no. A sanidade pública é mellor que a sanidade privada. A mí Povisa nunca me gustou. Hai menos personal. Ahora un nuevo recorte supondrá el despido de 56 trabajadores, algunos con nombres y apellidos, ya que su servicio será cerrado, otros con la incertidumbre de desconocer a quién le tocará. No vienen a hablar porque tienen miedo todos, aún tienen la esperanza de que de alguna manera se quedan. Saben que quien dé la cara aquí está en la calle. Con la pérdida de cartillas, Povisa cuenta ahora con cerca de 135.000 pacientes adscritos. Queren trasladar aos usuarios que nós, por simplemente cambiarnos, botamos xente á calle. O sea, é inadmisible. Los trabajadores han pedido a la Xunta que intervenga mientras definen su plan de actuación en contra de este. El gerente del Chubi ha cargado hoy contra los médicos de urgencias del Meixoeiro que se han puesto en huelga para criticar la falta de medios. Asegura que no es el momento teniendo en cuenta la presión soportada estos días y pocos meses antes de que se abra el nuevo hospital. Advierte además de que se investigarán problemas detectados en la atención a los pacientes, relacionados al parecer con el uso incorrecto de herramientas informáticas durante el proceso de triaje. Los aludidos niegan la existencia de tales problemas y apuntan a cuestiones burocráticas. Después de tantos años en los cuales no ha disminuido la plantilla y sí ha disminuido el número de urgencias, se plantea un conflicto a 5 meses, realmente creo que es difícilmente entendible. Lo que nos preocupa es que la calidad y la seguridad de la atención que puedan recibir los pacientes en el Meixoeiro, eso tiene que estar por encima de cualquier reivindicación o de cualquier planteamiento de mejora laboral. Miguel tiene 40 años, está enfermo, lleva 4 en lista de espera. Trabajaba en el Naval hasta 2009. Su mujer también está en paro, tienen 3 hijos y reciben una ayuda inferior a 300 euros mensuales. Hace no mucho cobraban 528, pronto se quedarán en la calle.
Dicen que lo han intentado todo, están desesperados. Viva muestra de su situación es la escena que hoy han protagonizado en la delegación de la Xunta en Vigo, donde se han encadenado por espacio de unos minutos hasta que han sido desalojados por la policía. Ni pagar el alquiler, nos vemos abocados a que el mes que viene nos desahucien. Aparte llevo 4 años y pico en lista de espera por una operación de un bypass gástrico, no me han operado, estoy durmiendo con una máquina para respirar por las noches porque me ahogo. Es un poco desesperante, más cuando tienes hijos, que te piden una onza de chocolate y no tienes. Quieras tapar o no quieras tapar, lo notan, te ven, escapas a llorar a la habitación y te salen a la habitación, te dicen que no llores. Mi hija la mayor quiere dejar de estudiar para ponerse a trabajar, pero no es su deber trabajar, mi deber como madre es mantenerlos yo a ellos. Si tengo que hacer cualquier cosa por ellos, la voy a hacer. Unos se encadenan, otros se encierran para conseguir por las malas lo que no logran por los cauces cotidianos. Los trabajadores de la Rede Galega de Quioscos llevan meses sin cobrar. 5 horas de encierro en medio de la desesperación. 25 trabajadores de la Rede Galega de Quioscos se plantaron este jueves en la sede de Kogami para exigir el pago de los sueldos que les deben. Chamaron a policía e a policía fíxonos desaloxar o local. Horas después volvían a sus puestos de trabajo, algunos en las oficinas. Non temos ni luz, ni calefacción. O sea, estamos, como vedes, con velas desde as 10 ás 3 da tarde. Y otros a los quioscos. Con guantes y con bufante tengo que estar. Y con chaqueta. Sin poder enchufar un calefactor, aquí abrigadas como si estuviésemos en el Pirineo. Desde que la Rede Galega de Quioscos se declaró en concurso de acreedores, le han cortado la luz y le han suspendido el suministro de mercancía. No tienen qué vender ni qué distribuir, pero tienen que seguir acudiendo a diario a su trabajo, aunque acumulen retrasos de pagos. Tenemos sin cobrar el mes de diciembre la paga extra y lo que va de enero. Y el mes de noviembre lo cobramos hace 3 días. Son 95 empleados con distintos niveles de discapacidad que fueron contratados para la red de quioscos dependiente de la Confederación Galega de Minusválidos, Kogami. La red anunció su liquidación sin previo aviso, dejando en la estacada a sus trabajadores. Que hai quioscos que non son rentables, sí, pero sempre hubo o que daba máis para manter o que daba menos. Nunca lo creí que fuera a pasar, nunca. Para muchos será su última oportunidad en el mercado laboral. Si ya es difícil aparcar, imagínense a una persona discapacitada que ve cómo día sí día también le quitan la plaza reservada y aún encima quien se la ocupa es un policía local. La hija de una afectada lo pilló infragante y grabó la escena. El agente ha sido denunciado ante la propia policía y ante el concello. Se da además la circunstancia de que uno de los lugares donde estaciona su coche al margen de la ley está a tan solo 50 metros de comisaría. La Asociación Defensa Ciudadana Activa ha colgado la denuncia y las imágenes en su página web. Pues me parece una indecencia que un agente de la ley se dedique a aparcar en plazas de discapacitados. Y me han dicho que han llamado a la policía, se han quejado, que la policía les ha toreado, que les ha dicho que era un compañero que se había despistado. Si hay quien le protestas porque están aparcados en plaza de minusválidos y hay quien por encima protesta y te responde. Me parece mal. Si los ciudadanos tenemos que respetar las normas, ellos yo creo que bastante más. O sea, nos multan a nosotros y ellos se lo permiten. Increíble, ¿no? Muy mal, fatal. Son los primeros que tienen que dar ejemplo. El sindicato CIGA presentó en su día un recurso contra la orden que concedía ayudas públicas a centros educativos que separan por sexo. Pues bien, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de desestimarlo. Según la Consellería, la decisión judicial se basa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que indica que el módulo económico para sostener este tipo de centros será plenamente aplicable también para los de educación diferenciada. La misma sentencia recuerda que otra ley, la LOMCE, establece que no es discriminación organizar la enseñanza de forma separada entre alumnos y alumnas y que la elección de esta modalidad no puede implicar ni para los escolares, ni para sus padres, ni para los propios colegios un trato menos favorable a la hora de firmar conciertos con la Administración. Pendientes del tiempo están invierno tras invierno los alumnos del Colegio Ricardo Tobío en Esteiro. Llegan el frío y las lluvias y con ellas las goteras y las inundaciones.
Entramos en el colegio, pero mejor no se quiten los abrigos, ni fuera ni dentro de las aulas. El sistema de calefacción es antiguo, el presupuesto solo dá para 2 horas al día. A hora do recreo ainda se aguanta un poquinho calor, pero unha vez que se abren as portas para salir os recreos, cando volven, isto xa é, vamos, un congelador. Deshumidificadores, calefactores, os nenos cas chaquetas postas, porque, vamos, a humedad que debe de haber dentro do colexio debe de ser de 8 grados, máis ou menos. La cubierta tiene 48 años y filtra agua. Hoy no llueve demasiado, pero siguen los cubos en el lugar en el que con las lluvias los padres encontraron esto, una zona anegada encima del cuadro eléctrico. Dentro chovía como fora, é dicir, caía auga pola parede. O conserje estaba asustado porque lle estaba chovendo no cuadro eléctrico. Iso é prácticamente o que máis saltou a alarma, cando nos dixeron que chovía encima do cuadro eléctrico, porque claro, ten un riesgo enorme. Paredes desconchadas, grietas, tubos de calefacción oxidados, ventanas rotas, goteras hasta en el patio. Esta estancia es una muestra de lo que el agua puede llegar a condicionar la actividad educativa. Era el antiguo salón de actos. Actualmente no queda ni el escenario. Está totalmente inutilizada. O colegio atópase nun estado moi deficiente. Sempre tuvemos boas respostas, pero poucas accións. Tapamos nun lado, pero a auga busca por onde filtrarse sempre. Educación visitará el colegio el martes para ver cómo actuar, mientras en el centro seguirán mirando al cielo esperando que no llueva. En otros colegios miran estos días con especial atención los platos del comedor. La Consellería de Educación acaba de abrir un expediente a la empresa Serunión, que sirve comida en 23 centros en Galicia a través de la Xunta. El nombre de la compañía de catering saltó de los comedores a los titulares, tras ser multada en Castilla y León. En 6 colegios se habían detectado gusanos o larvas de gorgojos en la sopa de cocido que estaban a punto de comerse los niños. Se les impuso una multa de más de 134.000 euros. Aquí en Galicia el expediente nace de irregularidades más leves. Fue una auditoría externa la que detectó los problemas en 3 colegios de Ourense, a raíz de varias quejas de alumnos. Los niños volvían a casa con hambre. En septiembre, V Televisión entró en una de las cocinas centrales de Serunión en Galicia. Desde Vigo insistían en los controles de calidad. Lo que hacemos es utilizar productos locales. Todas las mercancías que estáis viendo, que son productos frescos, se revisan exactamente igual que una conserva o que una pasta. Y si hay algún tipo de fallo, siempre se bloquea, se moviliza. Aunque hubo muchas preguntas sin responder, por ejemplo, ¿cuánto se gastan en el menú de cada niño? Según aseguraron, el mutismo es obligatorio para no dar pistas a la competencia. El expediente de educación está sin resolver. Podría terminar con una multa, como en Castilla y León, o con un descuento de puntos en próximas adjudicaciones. Menos puntos para la empresa que ahora mismo, con los precios que ofrece, consigue llevarse de calle la mayoría de concursos públicos. El 49% de AENA saldrá a bolsa el 11 de febrero con un valor máximo de 8.250 millones de euros. Un anuncio que ha coincidido con protestas de trabajadores del aeropuerto de Barajas. Se han concentrado frente a la puerta del Congreso para denunciar lo que consideran un robo y un expolio. Dicen que se está regalando al capital privado una marca con prestigio. La ministra de Fomento asegura que el Estado seguirá siendo el propietario y que no se puede hablar de privatización. El juicio por el caso del Alvia sigue sin fecha. El maquinista es el único imputado, pero muchas de las víctimas creen que hay más responsables y que deben sentarse también en el banquillo. En eso se centra una campaña que lleva semanas extendiéndose por las redes sociales y que nació al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Mirta Faritza es la víctima número 79 del Alvia. Estadounidense se encontraba de viaje en España el 24 de julio del 2013, cuando cogió el tren destino Santiago. Una de sus 3 hijas envió esta carta al senador republicano John Cornyn. 18 meses después del accidente, nada ha sucedido en el ámbito legal. Los cargos contra los responsables de Adif han sido retirados. Para su sorpresa, el senador respondió y el Departamento de Estado norteamericano está estudiando el caso. Ahora han emprendido una campaña en las redes sociales. Justice for Mirta es el hashtag con el que se han fotografiado cientos de personas y que ha cruzado el charco. Queremos justicia. Irene y Abelardo han tomado nota. Ellos también piden justicia para Mirta y para su hijo David. Tenía 27 años. Llevaba casi 2 años en Madrid. Venía a pasar el puente, pasar el mes de vacación, el mes de agosto, y me lo trajeron una caja de madera.
Carlos perdió a su madre, Blanca. O Estado estáse protexendo a través da utilización do aparello judicial. Ángel está vivo de milagro, le dieron el alta médica el pasado mes de octubre. A ver si vienen los americanos y nos tienen que solucionar los problemas como han hecho muchas veces. Juntos protagonizan una campaña viral para que la memoria no se borre. Que el accidente del Albia siga todavía en la conciencia de muchos que deben de pasar por la justicia. Y para que la justicia sea justa. Son moi escéptico con respecto a posibilidade de resultados. Non pasou no metro de Valencia, non pasou no accidente do Jack. Esto no fue un accidente, fue una tragedia negligente que se pudo haber evitado. Que se enjuicien a quienes tienen que enjuiciar, que no es solamente el conductor. Que tiene su culpa, sí, pero los otros también tienen su culpa. Sin fecha para el juicio a la vista, la instrucción continúa con Francisco José Garzón, el maquinista, como único imputado. Fueron empleados de la Marina Mercante Noruega, pagaron hasta el 40% de su nómina en impuestos y ahora no cobran ningún tipo de prestación. Les hablamos de los 12.000 marineros que trabajaron para el Estado noruego entre los años 50 y 90, la mayoría gallegos. Hoy han vuelto a manifestarse en Madrid para exigir que Noruega les devuelva sus impuestos actualizados o que al menos les pague una prestación social, porque la mayor parte no cotizó y ahora se encuentra con pensiones ridículas. Los afectados, con una media de 80 años, consideran que el país nórdico les ha estafado. De Noruega, entre otras cosas, son conocidos sus fiordos y de A Coruña, su Torre de Hércules, aunque no todos puedan presumir precisamente de conocer bien su historia. Fíjense si no en este tuit publicado en la web de Tour España, una página que en teoría promociona destinos nacionales, como van a ver, con mayor o menor fortuna. Escrito en inglés dice lo siguiente: cuenta la leyenda que a Hércules le encantaba venir aquí durante su tiempo libre. Es por eso que se construyó una torre en su nombre. Esto es lo que se dice versionar libremente la historia, porque en la Crónica General de Alfonso X el Sabio lo que se dice es que fue Hércules, tras vencer a Gerión, quien mandó construir el monumento para recordar su gesta. El atrevido tuit ha recibido tal alud de críticas que tuvo que ser retirado. Tour España asegura que se debió a un uso inadecuado del tono informal que normalmente utilizan para enganchar al público y que en ningún caso se quiso ofender a los ciudadanos gallegos. Aunque seguro que más de uno se sintió ofendido por tal comentario. Bueno, Xavi, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Vamos a dejar la historia para retrotraernos mucho más atrás para hablar de los llamados pilares de la creación, esa imagen preciosa que tienes a tus espaldas. Es una de las regiones más bonitas del universo, pero antes, Lucía, es importante resaltar un aniversario. Este año el telescopio espacial Hubble cumple 25 años. Fue un salto cualitativo poner en órbita en el año 1990 ese telescopio, porque pudimos observar el universo como nunca antes pudimos observarlo, y para celebrar ese aniversario el telescopio acaba de enviarnos una imagen reciente de los pilares de la creación, que es una nebulosa de gas interestelar donde nacen las estrellas. Y lo curioso de los pilares de la creación es que según algunas observaciones es posible que ya no exista, que ha sido borrado del mapa del universo por otros eventos astronómicos, como por ejemplo, en concreto, una supernova, pero como está tan lejos y la luz tarda tanto en llegar, no lo sabremos hasta dentro de 1000 años. Bueno, ni tú y yo lo podremos contar, pero a lo mejor, quién sabe, estará aquí otro Xavi y otra Lucía. Bueno, sí, pues sí. Vamos a ver la historia del tiempo de este viernes. En la Tierra tenemos muchos y muy buenos telescopios, como el ALMA, que está en el desierto de Atacama, en Chile. Es una de las zonas más secas del planeta y por tanto un buen lugar para la observación. Aún así, escudriñar el cielo desde aquí tiene un pequeño inconveniente: la atmósfera, una capa que dispersa la luz de las estrellas y provoca que se vean borrosas. Pero en 1990 dimos un paso de gigante trasladando nuestros ojos al espacio con el telescopio Hubble. La ventaja que tiene el telescopio espacial Hubble con respecto a los telescopios que hay en la Tierra es precisamente que no está en la Tierra. Está en órbita alrededor de la Tierra y eso permite que no tenga todas las interferencias y toda la difusión de luz que tiene la atmósfera de la Tierra. Y aunque es un espejo mucho más pequeño, es un espejo de 2,4 metros y los telescopios de la Tierra son mucho más grandes, permite sacar fotografías y llegar a datos sobre el universo
que hasta entonces no se podían conseguir. Es un telescopio simple óptico, tiene un espejo que es parabólico, de una forma muy parecida a las parábolas de televisión, y lo que hace es concentrar la luz que llega a todo el espejo en un punto muy concreto que es el foco. En el foco se ponen diversos instrumentos científicos, como cámaras de fotografía o instrumentos de análisis o medidores, que son los que se utilizan para obtener los datos del telescopio espacial Hubble. Para celebrar su 25 aniversario, Hubble acaba de enviarnos una fotografía reciente de uno de sus objetos astronómicos fetiche, los pilares de la creación, una nube de gas y polvo interestelar con una extensión de 5 años luz. Es decir, la luz tardaría 5 años en recorrer la distancia que separa el extremo norte de la columna del extremo sur. Las estrellas nacen en nebulosas de gas y polvo como los pilares de la creación. En los pilares de creación, en este momento, están naciendo estrellas. Son estrellas nuevas que absorben el gas y el polvo de la nebulosa hasta llegar a un punto que es lo suficientemente densas y compactas como para encenderse y comenzar a brillar. Toda esa forma que tienen los pilares de columnas y tal tiene que ver precisamente con los vientos y la radiación y la luz que emiten esas estrellas y las estrellas del entorno que modelan la nebulosa de gas y polvo, dándole esa forma tan característica. Solemos verlas siempre en 2 dimensiones, pero si le añadimos profundidad podemos apreciar mejor las formas, que parecen justo eso, pilares. Es una imagen que evoca una belleza única, sobre todo por sus colores. Realmente los colores es una representación de la composición de la nebulosa. Las cámaras fotográficas de los telescopios no sacan más que fotografías en blanco y negro, pero podemos sacar fotografías de los elementos individuales y luego con un software asociarlas para que haga esos colores. Por ejemplo, en esta fotografía el azul sería oxígeno, lo que se ve en azul son átomos de oxígeno, lo que se ve en verde serían átomos de hidrógeno y lo que se ve en anaranjado sería azufre. Lo que estamos viendo es la composición de la nube. Lo increíble de la historia de los pilares de la creación es que muy probablemente hoy tengan una forma distinta o puede incluso que ni existan. Esta nebulosa está a 6.500 años luz. Eso quiere decir que la luz que nos ha llegado, esa fotografía, es una fotografía de cómo era la nebulosa hace 6.500 años. Hoy en día, algún estudio con el telescopio espacial Spitzer parece que indica que hubo una supernova cercana que puede que haya barrido totalmente la nebulosa, que haya destruido la nebulosa, por lo que aún hoy, que podemos sacar las fotos de hace 6.000 años, posiblemente hoy el objeto sea totalmente diferente, incluso quizás ya no haya objeto, quizás la nebulosa ya esté totalmente destruida. Sin embargo, aún nos quedan aproximadamente 1000 años en los que todas las fotos que hagamos hacia esa zona del cielo saldrán los pilares de la creación. Por tanto, esta nebulosa, además de ser muy bonita, puede que sea también un fantasma. El cosmos está lleno de ellos. Bueno, y del pasado al presente y al futuro más cercano, que es este fin de semana. Xavi, cuéntanos cómo se avecina. Bueno, pues el titular es que va a ser un tiempo estable. Tenemos el anticiclón influyendo sobre Galicia, pero con ciertos matices. Mañana va a ser una jornada con mucha humedad, sobre todo en el tercio norte. No se descartan incluso algunas lluvias, cielos más despejados, cuanto más al sur, temperaturas en ascenso. Y el domingo va a ser una jornada con muy poca humedad, sin lluvia, con cielos despejados, así que el domingo vamos a poder disfrutar de un día de invierno. Con ojalá, sol. Ojalá, Xavi. Vamos a verlo con detalle. Este sábado Galicia seguirá bajo la influencia del anticiclón, pero con un frente rozando el norte de la comunidad. Se esperan cielos nubosos con posibilidad de lluvias muy débiles en el norte de la comunidad y cielos con más claros cuanto más al sur. También esperamos bancos de nieblas matinales en las zonas del interior que podrían ser localmente persistentes. En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso. Las máximas podrían llegar a alcanzar, por ejemplo, en Vigo, los 15 grados. En cuanto a los vientos, soplarán flojos de componente norte.
Y el domingo Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones centradas en esta ocasión en el Golfo de Vizcaya. Con esta configuración esperamos bancos de nieblas matinales en las comarcas del interior que darán paso a cielos nubosos en la costa norte y en el resto de la comunidad cielos que presentarán nubes de tipo alto que no van a impedir el paso del sol. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos soplarán flujos de dirección variable con predominio de componente norte. Y el lunes aún seguirá el predominio de la influencia anticiclónica durante toda la jornada, aunque un frente conseguirá aproximarse por el norte dejando un día de cielos muy nubosos o cubiertos con algunas lluvias débiles en la costa norte por la noche. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes novedades. Los vientos seguirán soplando de componente norte y lo harán flojos con intervalos moderados en la costa norte. Comprobamos ahora, como siempre, el estado de la mar que espera este sábado. En las Rías Baixas soplará viento del norte con fuerza de 2 a 4, marejadilla marejada, con visibilidad de regular a buena y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la costa da Morte, viento del norte con fuerza de 1 a 3, marejadilla con visibilidad de regular a buena y con mar de fondo de noroeste con olas que oscilarán entre el metro y los 2 metros. En la zona de Arteaboribares, viento del norte con fuerza de 1 a 2, marejadilla amarrizada con visibilidad de mala regular y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían llegar a superar los 2 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento del noroeste por la mañana y del norte por la tarde con fuerza de 1 a 3, marejadilla amarrizada con visibilidad de mala a regular y con mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. ¿Estarían ustedes dispuestos a arriesgar su propia vida para descubrir la verdad? Bueno, enseguida le vamos a hacer esta misma pregunta a nuestro invitado de hoy, Ulises Bertolo, abogado y escritor que acaba de sacar al mercado su primera novela, La sustancia invisible de los cielos. Hasta ahora. La sustancia invisible de los cielos, la conspiración, primera novela de Ulises Bertolo, abogado y ahora también escritor. Ulises, muy buenas noches. Muy buenas Aunque noches. Supongo que escritor, parte lo llevas también en los genes. Es digamos, un hobby, una dedicación muy ligada también a tu profesión. Sí, los abogados nos pasamos escribiendo muchas horas al día, efectivamente. En eso tenemos algo en común, periodistas y abogados. Efectivamente. Un libro del que estamos hablando, Top 100 de ficción histórica en Amazon. Ha sido como llegar y besar el santo, podríamos decir. ¿Esperabas esta acogida siendo tu primera novela, Ulises? No, cuando estaba en formato online, que lo pusimos en Amazon, fue participando en un concurso literario, precisamente, que organizaba Amazon con el diario El Mundo. Entonces yo fui viniendo de un juicio en Madrid, abrí el periódico y me encontré con ese concurso, con la ayuda de mis hijos, que ya sabes que los chavales jovencitos, nuevas tecnologías son ellos los que la controlan. Sí. Formateamos, lo pusimos a participar dentro de ese concurso y a partir de ahí, pues por una serie de circunstancias, empezó a funcionar bien y bueno, pues a más o menos mitad de agosto se colocó de número 1 en 2 categorías, en ficción histórica, en policíaca negra y suspense, y se mantuvo más o menos en esos puestos hasta la finalización del concurso. Y ahora ya tenemos la versión en papel también. Sí, porque cuando antes de que se fallase el concurso recibí ofertas de algunas editoriales, una de ellas fue Espasa, y con Espasa evidentemente no tuve mucha dificultad en ponerme de acuerdo, porque es una de las mejores editoriales de este país. No vamos a desvelar secretos, no se nos ocurre, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de historia que cuentas. Hemos visto en ese tráiler intuido algunos de los ingredientes de este bautizo literario. Cuéntanos un poquito, sin desvelar grandes cosas,
¿Cuál es la historia que relatas en esta sustancia invisible de los cielos? Bueno, es una historia de misterio, de intriga, de amor también, que tiene como escenario o como telón de fondo la música. Me pareció muy interesante utilizar la música clásica como hilo conductor porque se desarrolla la historia en 3 etapas distintas, en la actualidad, después de la Segunda Guerra Mundial y en la segunda parte del siglo XIX. Entonces me parecía que podía vertebrar muy bien la historia con la música. Y esto arranca realmente con un musicólogo en la actualidad que tiene pues una pérdida porque pierde a su mujer, se encierra a hacer una serie de estudios de géneros musicales y casi sin querer tropieza con el nombre de un pianista que desapareció sin dejar rastro después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se verá inmerso en una serie de acontecimientos y esos acontecimientos pues es los que invita a los lectores a que se suman a la lectura para descubrirlo. La inquietud de investigar que a veces nos lleva a lo mejor a lugares indeseados. ¿Por qué me decías, papel protagonista de la música que ejerce como un nexo, ¿no? Un elemento de conexión entre historias? Y cuentas también al final del libro, en tus agradecimientos, pues que parte de esas gracias se las das a Carlos Núñez, el famoso gaiteiro gallego, que supongo también habrá ejercido de asesor en algunos aspectos. Bueno, es su primo, es Carlos Núñez, pero no es el gaiteiro, es un primo suyo, también un músico muy reconocido, ourensano, que me ayudó a desgranar lo que es una partitura, porque yo, como mucha gente, para poder conocer la música necesito de un intermediario. Claro, eras no profano en esto de la música. Yo soy aficionado a la música clásica, como mucha gente, pero para poder realmente contar una historia creíble, que los personajes realmente fueran creíbles, tuve que informarme mucho con respecto no solamente a la música, cómo se elabora, cómo es una partitura, cómo se puede desarrollar o describir un pasaje, sino también imbuirme un poco del ambiente, de la atmósfera, de lo que es la música en las 3 etapas donde se desarrolla. Y reseño una que me parece que es muy interesante desde un punto de vista literario, como es la segunda parte del siglo XIX, la era de los grandes divos, como por ejemplo Franz Liszt, que era como una especie de Rolling Stone de su época, porque ejercía un poder de seducción brutal sobre sus seguidores. ¿Y qué escenarios, geográficamente hablando, recorres en esta novela? Hay un París por ahí, un París del siglo XIX, pero también hay un misterioso monasterio de Oseira. Sí, hay una gran parte de la historia que se desarrolla en París, pero aunque la mayor parte se desarrolla en París, la importancia, la mayor relevancia la tiene el monasterio de Oseira, porque bueno, yo siempre digo que sí, hay un escenario para la ficción. Galicia es un escenario de juego fantástico, con el lenguaje de la piedra, los monasterios, los conventos, las iglesias, los monumentos religiosos. Tiene ahí un lenguaje de la piedra que está por ser descubierto en este mundo literario, ya se ha desarrollado mucho, pero yo creo que es una fuente inagotable. Y el monasterio de Oseira realmente tiene una carga simbológica muy importante y además en este caso encierra las claves para descubrir el secreto, ¿no? que desarrolla la novela. Da mucho juego la Iglesia, ¿no?, a la hora de escribir historias. No sé si tú has bebido de esas fuentes, pero muchos recordarán pues, obras tan importantes como El nombre de la rosa, incluso la más reciente, El código da Vinci, que alguno pues, ha hecho incluso una especie de comparación con este libro tuyo. Sí, evidentemente. El nombre de la rosa es una obra omnipresente, yo creo, en la literatura. Es una maravillosa obra. No tiene un recorrido parecido, tampoco realmente El código da Vinci tiene un recorrido parecido. Eso fue una iniciativa de una escritora cuando lo leyó, que lo comparó. Yo me siento halagado porque lo hubiera comparado con El código da Vinci, ya solamente en términos de venta. Dios mío, quién quisiera, ¿no? ¿Qué parte de autobiográfico puede tener este libro en relación contigo, Ulises? ¿Hay algo de tus vivencias profesionales, por ejemplo, que hayas plasmado en la novela? No, realmente vivencias profesionales no hay ninguna experiencia que tenga que ver con los casos en los que yo trabajo. Evidentemente, cuando uno escribe algo de sí, queda en este caso en todos los protagonistas. No hay ninguno en el que se me puede identificar por entero, pero sí que un poquito de mí está en todos y cada uno de ellos. Además hay 2 abogados, es inevitable que se me fue la mano en necesitar 2 protagonistas secundarios que son abogados, pero no hay tampoco un reflejo de mi experiencia diaria en el trabajo. Primero porque he querido que fuera así, no quiero que se mezcle este trabajo literario con nada que tenga que ver con mi profesión diaria, ¿no? Sabes que, bueno, vivimos hace poco un capítulo reciente de esas críticas bastante feroces hacia el juez Taín, precisamente por mezclar quizás la parte literaria con la parte profesional, algo que tú no compartes.
Bueno, yo ahí, permíteme que no me vaya a pronunciar. Yo creo que él ya dio explicaciones, ¿no?, sobre que su libro no tenía nada que ver con esa circunstancia. Trabajamos en el mismo mundo jurídico, hemos dado los dos un salto al mundo editorial por razones y por orígenes distintos. Los gallegos estamos de moda, pero es lo que te puedo decir con respecto a eso. Y dices, separo mi vida profesional de lo que es las historias que cuento, pero algo siempre hay, algo dentro. Por ejemplo, dices, se trata al fin y al cabo de convencer al lector, como yo trato en mi vida diaria y en mis casos de convencer a un juez, por ejemplo, o a las partes de un caso. ¿A quién es más difícil convencer? ¿Al lector, por tu experiencia, aunque de momento corta, o al juez? Es una pregunta complicada esa que me haces. Son escenarios distintos, tienen un denominador común, que era lo que hablábamos al principio. Tanto los periodistas como los abogados, en muchas ocasiones llevamos un potencial escritor dentro. Cuando uno hace un escrito, tiene que entender, me refiero en el ámbito profesional, que hay un juez que se lee legajos enormes de papeles. Entonces hay que marcar un hecho diferencial en lo que uno cuenta, intentar que ese escrito le interese, ser preciso, saber estructurar y ser creativo también en algún momento para que pueda imponerse tu verdad sobre la verdad de un adversario, un compañero que defiende una verdad distinta que es la de su cliente. Es un recorrido complicado porque en el caso de la profesión hay contradicción, hay otro que vas a poner sobre tu mismo hecho, supuesto hecho sobre el que trabaja su opinión. En el caso de la literatura estás tú solo directamente con un lector, que el abanico de opiniones es mucho más amplio, con lo cual yo creo que no existe una fórmula para mantener a un lector pegado a un libro, pero bueno, las valoraciones que me han llegado de momento son muy buenas y la verdad me encuentro muy ilusionado. Bueno, lo dejamos en empate técnico entonces, a sí, quien es más difícil que es una convencer. comparativa difícil. ¿Y qué te dicen tus compañeros de profesión sobre esta incursión literaria? ¿Qué les ha parecido? Pues les ha parecido muy bien y hay muchos que me dicen que también les gustaría dar ese paso. A mí realmente lo que más me costó es acabar de escribir y perder el pudor a sacarlo a los demás, ¿no? Fue un tema que quizás me costó un poco y yo creo que hay mucho de eso también en muchos de mis compañeros. Y hay una crítica, creo que positiva a priori, que te ha llegado incluso desde Mozambique, de una persona que se dedica a la música. Cuéntanos cómo fue eso. Lo que tiene realmente de impresionante lo de Amazon es que cuando uno vuelca el libro ya dentro de esta plataforma o de una de estas plataformas, es que automáticamente está en disposición de ser leído en todo el mundo. Entonces, este caso era de un músico que lo que me había planteado era el rigor que tenía el libro, le encantaba que hubiera literatura que realmente se fijase en los músicos para contar una historia y me daba las gracias por esa excusa que tuve de la música para contar una historia. Oye, Ulises, todos tenemos claro que el caso del Códice Calistino, del robo que se está ahora mismo juzgando, tiene todos los ingredientes para convertirse no solo en novela, sino también en película. ¿Y tú crees que esta historia que acabas de relatar podría llegar algún día a la pantalla grande? Bueno, eso sería muy prematuro y sería por mi parte, en fin, eso es un sueño, ojalá pudiera darse la circunstancia, pero de momento mi única aspiración fue un sueño ya para mí publicar. Para mí la ilusión es ahora que el libro funcione y todo a su tiempo, ¿no? Ojalá fuera. Un abogado como tú ve el transcurso de ese juicio, de esa vista que se está celebrando en Santiago, con un olfato más de abogado o más de escritor. Bueno, yo creo que ahí me puede más la profesión, es decir, yo realmente a la literatura le dedico un tiempo que es el tiempo de ocio, después de, evidentemente, otras cuestiones que uno tiene más cercanas, que es la familia. Soy un todoterreno porque escribo en cualquier sitio y a cualquier hora que tenga libre, eso es cierto. Otra gente a lo mejor necesita ubicarse de una forma más intimidad o más tranquilidad. Yo tengo un niño pequeño, se me sube a lo mejor por la espalda y sigo tecleando en el ordenador. Eso es una virtud. Eso es una virtud porque si no, yo en mi caso no tendría tiempo porque, por lo tanto, mi cabeza en la mayor parte del día está dedicada a lo jurídico, a la abogacía y en el juicio lo veo desde un punto de vista jurídico, claro. Oye, Ulises, última pregunta. ¿Podemos desvelar a qué te refieres con esa sustancia invisible de los cielos que da título a tu obra? Podría cometer un tremendo spoiler si te lo dijera. Me imagino que sí. Entonces vería complicado el decírtelo porque sí que creo que el título contiene realmente... La clave, una de las claves de la historia. Es un título que yo creo que se llena de contenido con la lectura. Bueno, pues tenemos que descubrirlo entre esas páginas. Y última pregunta, Ulises, que seguramente también sea difícil de contestar. ¿Tú arriesgarías tu vida por saber la verdad, alguna verdad? Bueno, si es como él realmente
el personaje principal, como todo en la vida, muchas veces uno se ve involucrado en algo sin ser consciente realmente de dónde se está metiendo. En esa circunstancia es algo que ni él era consciente, ni en mi caso creo que lo fuera, pero esa pregunta yo creo que de una manera u otra nos la hemos formulado todos, porque tiene algo que ver con la trascendencia o lo que hay después. Claro, quizás alguna verdad sí que merezca la pena jugarse algo, jugarse el tipo. Ulises Bertolo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Y que sigas teniendo tanto éxito. No sé, no te preguntes si estás escribiendo ya la siguiente, pero casi seguro que sí. Sí, ya muy encarrilada. Muy bien, Ulises, gracias. A ti. Muy amable. Nosotros nos marchamos, es viernes, ya saben que después del tiempo de la información tienen una cita con La Otra Vía y Antía Díaz. No se lo pierdan, nosotros volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana.